Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero destacar algo que recién decía la legisladora Busso, que fue la presencia en el día de ayer de gran parte de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Ambiente, que con mucha predisposición trataron de explicar esta norma que es compleja, que se nos dijo incluso que habían estado como algo así como 9 meses trabajándola, pero que sin embargo no pudimos tener quizá el tiempo necesario para poder profundizar el debate, y que hoy nos trae a este recinto con un acuerdo general importante, pero con algunas dudas todavía en su articulado en particular. Lo primero que quiero decir es que celebramos y estamos de acuerdo con la creación de esta figura del Tribunal Administrativo Ambiental, que entendemos que era necesario, que cumple efectivamente, como se señaló, con esta obligación de desdoblar la figura de la acusación de la figura del juzgamiento, aún frente a normas de naturaleza o sanciones de naturaleza administrativa. Nos parece que está bien, que garantiza de alguna manera la imparcialidad en la toma de estas decisiones y que a la vez también busca, como se señaló, tratar de armonizar las disposiciones en materia ambiental dispersas, diferentes, de distintos momentos legislativos que tenía la provincia de Córdoba y que de alguna manera buscan ponerse al amparo de una única norma. Creemos que eso es un avance. Creemos que esto, sin embargo, hay algunas cuestiones que podrían corregirse o modificarse de manera que este paso importante que se está dando a la vez garantice, por ejemplo, en materia del procedimiento de selección de este Tribunal Administrativo Ambiental, que las personas que vayan a ser nombradas para la cobertura de este cargo, como lo planteamos en su oportunidad, deban dar cuenta de su idoneidad, de la especialidad técnica, de la igualdad de oportunidades y de un procedimiento de participación ciudadana para su designación. Estaba en duda de decirlo a partir de lo que ha pasado en las últimas horas, de los temas que sabemos que vamos a tratar el viernes 27, que no viene a cuento de esto, pero suena raro. Estamos proponiendo para el Tribunal Administrativo Ambiental algo que creemos va a elevar la vara, que es garantizar procesos de concursos para la cobertura de estos cargos, pero vemos que el Ejecutivo está mandando, y algunos legisladores también, proyectos para seguir nombrando a dedo del gobernador la cobertura de cargos en el Poder Judicial. De modo que entendemos por qué esta propuesta que hicimos no la van a acompañar o no han querido acompañarla cuando la acercamos en el debate, porque es conteste con la decisión que están tomando de nombrar a dedo muchos de estos lugares. También el Tribunal Administrativo Ambiental. Ojalá que en el debate en particular puedan volver a hacer el esfuerzo de ver si es posible que acordemos una redacción que garantice esto que se defendió hace un ratito, la especialidad técnica en el cargo, por ejemplo, y la idoneidad de quienes van a ser nombrados aquí. Quiero también destacar como parte de las cuestiones positivas en esta idea de la armonización de la normativa, la incorporación de esta unidad de valor que ordene efectivamente. Estuvimos mirando parte de la normativa que se deroga y se usaban distintas unidades de medida. Eso hace realmente muy complejo y confuso y ha llevado al ridículo algunas sanciones de tipo de multas que se han aplicado por infracciones en materia ambiental. Quiero decir también, en términos de las deudas pendientes, algo que creemos que es necesario hacer en Córdoba es avanzar con la creación de las fiscalías ambientales, algo que ya planteamos en el marco de los debates vinculados con incendios y que tiene que ver con, está bien la creación de los tribunales administrativos ambientales, pero cuando la escala del daño pase un escalón, tanto en términos de contaminación de, por ejemplo, recursos hídricos o daño a las personas, etcétera, necesitamos contar del mismo modo con recursos especializados para llevar adelante las acusaciones cuando se configuren los tipos penales vigentes hoy en la Argentina. Quiero agradecer que algunas de las observaciones que hicimos llegar fueron tomadas. En primer lugar, teníamos muchas dudas respecto del concepto de reincidencia que estaba tomando el proyecto original, que consideraba reincidente solamente aquel que cometía exactamente la misma infracción o la misma naturaleza de infracción y no cualquier infracción.
algo que finalmente se corrigió. También en el caso de las infracciones permanentes, la consideración de que eso ocurre cuando estamos frente a daños continuados, bueno, eso también se tomó. Dejar en claro en relación al artículo 9 las acciones de repetición que puedan llevar adelante los responsables solidarios como los sucesivos adquirentes. Dejar en claro que en este compromiso de recomponer, y ahí quiero coincidir con la legisladora Busso en que efectivamente nuestra Constitución es clara respecto del objetivo de que primero tiene que trabajarse fuertemente en esta obligación de recomposición. Bueno, aquí pedimos que ese compromiso que asuma la parte infractora sea en carácter de declaración jurada, también fue tomado. Pero nos restan algunas dudas que las quiero mencionar y que ya las hemos acercado por Secretaría para el debate en particular. En primer lugar, en el artículo 18, que es el que crea la figura del Tribunal Administrativo Ambiental, vamos a proponer, como ya lo señalé, al igual que ocurre, por ejemplo, con los tribunales de faltas, que los integrantes de este tribunal sean designados por el gobernador con acuerdo de la legislatura, previo concurso público de antecedentes y oposición que asegure la idoneidad, la especialidad técnica, la igualdad de oportunidades y garantice la participación ciudadana en el procedimiento. Aun cuando ya nos han dicho que no lo van a aceptar, vamos a volver a insistir en particular con la expectativa de que cambien de opinión. Otro, sin seguir el orden de los artículos, pero porque aquí también vamos a proponer un cambio, el artículo 37 de la ley plantea de alguna manera como una norma amplia en relación a dejar sin efecto todos aquellos artículos referidos a procedimientos, a normativas de otras leyes que de alguna manera entren en colisión con esta ley que hoy estamos aprobando. ¿Qué pedimos? Que achiquen un poquito semejante ventana, que diga que solamente van a derogar aquellas normas que sean de procedimiento sancionatorio, no todo, y que a la vez solamente aquellas cuyo umbral de protección sea inferior al que plantea la ley. Vamos a insistir también con esa redacción. Y por último, presidente, no corto, pero sí por último, vamos a manifestar nuestro voto negativo en relación a los artículos 28, 29 y 35, que son artículos que traen derogaciones. Esta norma, además de su complejidad técnica, tiene después un capítulo completo de un montón de normas que se derogan, ¿no? Lo cual nos ha hecho medio contrarreloj tratar de entender qué era lo que estaban tocando. Algunas de ellas nos pareció razonable la explicación, son todas sanciones de tipo combinatorias o procedimientos que estaban impactados o afectados o ya comprendidos en esta ley que están creando, pero otros no. Lo planteamos ayer en comisión, obtuvimos una respuesta, pero que no nos resulta lo suficientemente satisfactoria. Y voy a decir por qué. En particular, el artículo 29 lo que hace es derogar varios artículos, el 46, 47, 48, 60, 63 y así hasta el 81 de la ley 7.343, que es la que establece principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Y aquí hay tres que nos preocuparon en particular, que son el 46, el 47 y el 48, donde se establece la prohibición del vuelco, descarga e inyección de fluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua, es el 46, también cuando esto contamina la fauna, la flora, la salud humana y los bienes. 47, la prohibición de la emisión de descarga de fluentes contaminantes a la atmósfera. 48, la prohibición de vuelco, descarga, inyección e infiltración de fluentes contaminantes al suelo. Estos tres artículos es el único lugar en donde una ley específica como esta establece que está prohibido realizar el volcamiento de estos productos para afectar, paso limpio, el agua, el aire y el suelo. Los derogan sin más, no tiene que ver con procedimiento sancionatorio, no tiene que ver con la escala de las multas, sino que tiene que ver con la definición de el tipo punible, entre comillas, es decir, cuál es la conducta reprochable. Se nos dijo que de alguna manera esto quedaba comprendido en alguno de los genéricos que crea esta norma, donde simplemente habla de los estándares ambientales vinculados con efluentes.
un inciso realmente corto, incorporado en la Ley de Política Ambiental, que busca contener a todo esto. ¿Qué dijimos? Y quiero acá detenerme un segundo, presidente. Se nos dijo que era mejor una norma más amplia, más abierta, porque permitía que la autoridad de aplicación luego por otros instrumentos como resoluciones o decretos pudiera establecer con precisión cuáles eran esas conductas punibles. Nosotros consideramos que violenta, por un lado, el principio de no regresividad en materia ambiental, eliminar una prohibición expresa de una norma de rango legal para invocar en su defensa una norma inferior jerarquía como lo es un decreto y como es una resolución. Lo dijimos ayer, lo repetimos acá. No nos parece bien, primero porque no se puede, también es una manda constitucional la prohibición del principio de no regresividad y convencional, acuerdo de Escazú. Pero además, porque quizás están pensando los funcionarios que ayer defendieron que van a seguir ahí en el cargo mucho tiempo. ¿Qué pasaría si de pronto le toca gobernar la provincia a alguien que niega el cambio climático o alguien que considera que muchos de estos bienes son susceptibles de negociación, que son transables, ¿no? Que alguien puede adquirir o comprar, como algunas de las cosas que se dijeron en campaña? ¿Qué pasaría si eso ocurre? ¿Qué pasaría con esos decretos? ¿Qué pasaría con esas resoluciones? Estarían a tiro de esa persona y no en el marco de protección que establece o que tiene una ley. No quiere decir que no la van a poder modificar, pero sí se chocarían, si quisieran modificar una ley para ir a una protección inferior, con este principio de no regresividad establecido con claridad por nuestras normas constitucionales y convencionales. Pero también, presidente, por otro principio, que por analogía se aplica para las sanciones de tipo administrativo, que es el principio de legalidad. Una persona necesita tener con claridad la definición de cuál es la conducta que se le reprocha. Eso tiene que estar tipificado, tiene que estar escrito y tiene que estar escrito en una ley. No puede una resolución ministerial, no puede un decreto venir a establecer una conducta reprochable que no esté prevista en marcos legales. Digo más, estos artículos que derogan acá establecen prohibiciones expresas, mientras que aquello que se pretende poner como simplemente establece estándares ambientales. No es lo mismo una prohibición de volcamiento para contaminar el agua, el aire o el suelo que el establecimiento de estándares ambientales. Estamos hablando de categorías distintas en cuanto a su nitidez, a su claridad, al nivel de prohibición que establece. Vamos a insistir con esto, que si bien ya nos han dicho que no están dispuestos a considerarlo, vamos a insistir en la votación en particular, señor presidente. También en relación al artículo 35. El artículo 35 hace algo raro, y también lo hace el 31, pero sobre todo acá nos preocupa, modifica, deroga un artículo de un decreto. ¿Por qué no lo hace el gobernador a eso? ¿Por qué lo mandan en la ley? ¿Por qué el gobernador no se anima con su puño y letra a eliminar este artículo que están modificando acá, que lo que hace es que, por ejemplo, donde define con claridad en lo que son los perjuicios y la solidaridad de la responsabilidad en lo que son los daños a los recursos hídricos, define que son responsables el propietario, su titular y los profesionales técnicos y el encargado del plan de gestión, cada uno en la medida de su participación por la descarga de los efluentes de sus establecimientos puedan causar al medio o a las personas, es decir, por los daños que causen a partir de estas conductas. A partir de ahora ese artículo va a estar derogado. Es cierto que la norma trae alguna cuestión genérica respecto de participación bastante amplia, pero también es cierto que hay algunos supuestos, por ejemplo el que derogan en relación a las empresas de desmonte, que si no están nombrados específicamente, probablemente sea muy fácil que se salgan de esa responsabilidad genérica, porque en términos de lo que se establece la categoría de la participación en la comisión de un delito, en este caso una infracción, es fácil de romper esa suerte de nexo de causalidad. No nos resultaron claras las respuestas, no nos resultan claros los argumentos de por qué insisten con derogar estos artículos y estas normas, y por eso en esos nos vamos a oponer en particular. Cierro ahí, presidente, para no hacerlo más largo, manifestar de nuevo la posición de nuestro bloque de que vamos a acompañar en general,
porque estamos de acuerdo con el espíritu del texto, porque pudimos ver cómo se tomaron algunas de las consideraciones, porque el Tribunal Administrativo Ambiental nos parece una buena noticia, porque armonizar y ordenar la normativa sancionatoria nos parece bien. Destacamos la deuda pendiente en materia de fiscalías ambientales y destacamos los artículos que derogan normas que están vigentes, que no vamos a acompañar porque nos parece que vulneran este principio de no regresividad en materia ambiental. Nada más. Muchas gracias. Gracias, legisladora.